Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nribise Sasumnyabadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones del siempre radiante, maravilloso e insondable Srimad Bhagavatam. Abordar o tratar un poco de colocar en plano de reflexión las cuestiones relacionadas con la verdad absoluta, con aquello que no es directamente comprobable desde la experiencia material. Evidentemente es siempre un asunto complejo, nunca va a ser un asunto simple, en tanto que aquello que no es comprobable inmediatamente va a dar lugar inevitablemente a la cuestión de la especulación mental, y además de ello va a abrir la brecha para que toda persona, desde sus convicciones, desde sus creencias, desde sus ilusiones, incluso desde su propia creatividad y desde su adquisición de informaciones anteriores, pueda plantear, pueda construir, pueda transformar, pueda entrar en un campo ilimitado de propuestas sobre los asuntos del Señor. Hay una brecha ahí que el ser humano, o a la cual el ser humano está sujeto y a la cual los animales no están sujetos, en tanto todavía no llegan a ese estado de conciencia, que es la brecha de poder especular. El campo de la especulación en nuestra vida acerca de Dios es ilimitado, y eso, por supuesto, llega un momento en que uno debe comprender, en virtud de una inteligencia clara, de que es una gran trampa. El campo de la especulación mental que nos permite tanta apertura debe ser reconocido y debe ser trascendido. En él estamos cómodos porque en él todas las teorías son ciertas, todo lo que se nos ocurre puede ser cierto, y entonces es fácil porque las cuestiones simplemente se construyen y se adaptan a nuestro modo de pensar y hacer en un momento determinado de la vida, que va, por supuesto, casi siempre a cambiar después. También otro peligro es cuando ocurre que el ser humano, en tanto todavía no tiene experiencia directa y todavía está muy confundido entre varias aguas, el ser humano entonces tiene la tendencia necesaria, repito, es una tendencia necesaria para esa etapa de su existencia, tiene la tendencia de tomar algo, o sea, tomar algo y petrificarlo, tomar algo y congelarlo, tomar algo y convertirlo en un dogma, en una cosa inviolable, en una cosa que simplemente es así, olvidando que ese algo que está tomando no es más que una referencia simbólica que en otro momento también alguien expresó para una finalidad determinada. ¿Por qué hago hincapié en este asunto? Porque, por ejemplo, estamos en un segmento del Srimad Bhagavatam donde Sukadeva Goswami ha hecho una descripción general de una de las formas, de una de las representaciones simbólicas que el Señor, o la proyección del Señor, realiza en uno de los planos de conciencia material, y entonces él hace esa descripción que era también con la que estaban familiarizadas en ese momento determinado de la historia, y a la cual por tanto podían acceder los místicos, las personas que se entregaran completamente a ese sendero. Entonces hace esa descripción y explica la necesidad, o explica sobre la necesidad de meditar sobre esa descripción.
No vamos a olvidar que antes de esa descripción, unos textos antes, también menciona la descripción general del Virarupa o la forma universal material del Señor, ¿verdad? Hasta el punto que uno podría preguntarse, bueno, por fin, en cuál de las dos formas, aquella universal que hablaba de los ríos, de esto, de la luna, del sol, como parte del Señor, del cuerpo universal del Señor, o esta forma que es una forma completamente diferente y que también está localizada en un lugar diferente. La forma anterior del famoso cuerpo universal contemplaba, concebía al Señor como la sumatoria o la constitución de todos los elementos que existen en la creación material. Entonces todo ello se dice está contenido en el cuerpo del Señor o en el supuesto cuerpo material o cuerpo universal. O sea, el universo visto como el cuerpo del Señor o visto como una de las formas del Señor. Y acá, sin embargo, me está dando otra connotación porque aquella forma lo engloba todo, toda la creación. Sin embargo, esta de la cual me está hablando se encuentra dentro de cada elemento de la creación. Específicamente, por supuesto, puede ser tomada conscientemente o concebida conscientemente dentro del corazón de los seres humanos, y está dentro de todo, pero solo el ser humano, solo desde la postura, vida y cualidades del ser humano es que se puede llegar a un punto en el que se toma conciencia de la presencia esa que está en el núcleo de cada cosa. Eso también es un elemento de confusión, porque a veces uno puede pensar, bueno, la presencia del Señor solamente está en el núcleo del ser humano, en el corazón del ser humano, puesto que es el ser humano el que lo siente, el que medita en él. El hecho de que algo no esté listo para sentir conscientemente la presencia de algo no significa que esa presencia no esté allí. De hecho, el núcleo de cada cuestión es la propia presencia del Señor, porque de lo contrario ninguna cuestión podría no solo realizarse, sino sostenerse en el tiempo, y eso es uno de los significados del nombre Vishnu, o sea, aquel que lo sostiene todo en medio del tiempo, y también, por supuesto, por un tiempo determinado hasta que se concluye todo un proceso necesario. Sukadeva Goswami, hay que comprender esto, está mencionando un método, pero para mencionar un método no tiene que necesariamente aterrizar en cuestiones comprensibles, tiene que recurrir a lo simbólico. Usted no puede hablar de un método totalmente abstracto, porque entonces ¿cómo va a transmitir el método? O sea, si no busca palabras para transmitirlo, y si busca palabras para transmitirlo, esas palabras van a necesariamente aludir a ciertos elementos, detalles, características que son en ese momento, repito, prácticas para la comprensión y explicación del método. Pero eso simbólico a lo cual recurre el maestro en un determinado momento es funcional para ese momento, no significa que hay que congelarlo, que hay que dogmatizarlo. Una persona desde una cultura diferente concibe de manera clara, de manera inteligente, ha llegado a concebir de manera también lúcida, de manera realista, de manera correcta, ha llegado a concebir, disculpen, a ese gran elemento, a esa gran personalidad, a esa cuestión inmensa e incomprensible a la que llaman Dios, y la ha llevado a concebir, incluso a percibir desde otro de sus aspectos. Eso implica otras de sus tantas formas reflejas, y en esa forma refleja orienta, o hacia esa forma refleja orienta su atención, orienta su meditación. Entonces esa persona, si aún no está bien situado en la madurez, podría decir no, pero aquella otra forma está mal porque la forma adecuada es esta, ¿verdad? Entonces el llamamiento es no a centrarse tanto en la forma
específica como única forma, sino centrarse en el método. Lo que Sukadeva Goswami está transmitiendo aquí, lo que los maestros auténticos transmiten, no es la especificidades o la especificidad que tenga o por la cual se enseña un método en un momento determinado, sino el método en sí, la estructura del método en sí. Si fuésemos a mirar, si fuésemos a analizar el método que está transmitiendo Sukadeva Goswami, que de hecho no es su método, es el método seguido por una sucesión discipular iniciada con Brahma, repito, esto es importante, desde el marco de la cultura védica. Siempre es importante situarnos en qué marco o desde qué marco se está recibiendo una información, una referencia determinada. Entonces este Sukadeva Goswami está describiendo un método. El método general, que es lo más importante, el método general se sintetiza en lo siguiente. Realmente todos los métodos son muy sintéticos. Lo que pasa es que después, en virtud de los practicantes, hay que transformar la explicación y explicarle de una forma, de otra, para ver si van entendiendo los practicantes el método en diferentes épocas. Pero el método en sí es un puntito, es una esencia muy pequeñita. Ningún método es complejo, lo complejo es la manera en que después explican los métodos. El método en síntesis es el punto o la realización del absoluto como objeto, único objeto de atención, meditación, etc. para la criatura. Ese es el método. O sea, lograr llegar al punto donde solo ese absoluto es el centro de atención, y a partir de ahí se atiende a todo lo demás. Este centro de atención es también una frase muy confusa, porque uno podría decir, bueno, si pongo toda mi atención en ese absoluto, entonces ¿cómo atiendo a lo demás? Esto debe entenderse desde la cuestión de los planos. El absoluto no existe de manera directa en el mismo plano en que ahora mismo estamos nosotros conscientes. El absoluto existe de hecho en el plano absoluto, en el plano constante, en el plano donde ni el tiempo ni el espacio influyen y donde otras cuestiones tampoco influyen. Quiere decir que para prestar atención constante al absoluto, entonces tenemos que desarrollar un aspecto de nuestra conciencia que es la conciencia absoluta o espiritual. Esta conciencia absoluta o espiritual nunca entra en conflicto con los otros espacios de conciencia u otras áreas de conciencia, y permite estar consciente, estar presente y al mismo tiempo permitir conscientemente que aquello esté presente en la conciencia de uno. Permite que eso suceda y al mismo tiempo desarrolles todas las otras cuestiones que pertenecen a los demás planos de conciencia. No tiene que haber conflicto porque ocurren estas cuestiones en planos diferentes, y por tanto si ocurren en planos diferentes pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, en un estudio de grabación musical los instrumentos nunca, o a no ser que sea algo muy popular, qué sé yo, nunca se graban al unísono. Se cita al guitarrista, se cita al bajista, se cita al pianista, se cita al cantante, y se va grabando cada instrumento por separado. Y también a cada instrumento se le da una afinación, se le da también una cierta colocación en lo que es el espectro del sonido. Y después existe un procedimiento y un tiempo de mezcla, o sea, donde cada una de las grabaciones se superponen una sobre la otra. Esta mezcla realmente es un término para ser entendido, pero realmente no es que se mezclan, se superponen, se coloca un sonido encima del otro sonido. Los sonidos esos nunca se encuentran, están grabados en los CD por planos magnéticos, o sea, su frecuencia magnética es diferente, así que no están en el mismo plano electromagnético, por tanto nunca se encuentran, pero cuando usted los escucha superpuestos, cree que están ocurriendo todos
en el mismo lugar, pero no están sucediendo en el mismo plano. Sin embargo, el resultado, la canción, la música, el instrumental, lo que sea, al parecer es una sola cosa. Lo mismo sucede con la conciencia. La conciencia existe para ir realizando, ir accediendo a diferentes planos o diferentes realidades que en un principio, desde todavía la falta de práctica y comprensión, parecen confundirse. En un principio una entra en el campo de la otra y como no se sabe distinguir a qué pertenece cada una de las experiencias, viene la confusión y puede llegar incluso hasta la locura. Pero por el método adecuado, la criatura va diferenciando los planos, y cuando tiene una cierta asomo de determinada experiencia o actividad, puedes saber a qué plano pertenece y en qué plano es que su conciencia está un poquito revoloteando, o su mente está un poquito revoloteando. Entonces atender al Señor, el Señor Supremo, la verdad absoluta, la realidad absoluta, como único o centro absoluto de atención, o centro hacia el cual están dirigidos todas mis potencialidades absolutas o las potencialidades absolutas del alma. Ese es el método, así de simple. Por eso el Señor Supremo le dice a Brahma al principio de esta creación en este universo material, le dice a Brahma, dice que mientras que realizas tus actividades, si te mantienes siempre buscándome a mí, fuera de todo, dentro de todo, en todo tiempo y en todo momento, entonces no temas, no serás perturbado, o sea, no tendrás problema en la realización de tus actividades. O sea, siempre manténme a mí como espacio constante de atención y objeto al mismo tiempo constante de atención. Esa es la cuestión, eso es lo único que hay que hacer. Por eso la literatura védica explica que el gran mandamiento o la gran indicación o consejo es recuerda siempre al Señor, nunca olvides al Señor. Si uno entiende eso y si uno simplemente logra eso por la forma que sea, entonces todo lo demás sobra. Las religiones sobran, los métodos sobran, las prescripciones, las obligaciones, las prohibiciones, los votos, todas esas cosas sobran, porque todas esas cuestiones han sido diseñadas, construidas en un momento determinado para tratar de que una criatura o un grupo de criaturas determinadas, seres humanos por supuesto, se encaminen o se acerquen a la posibilidad de poder recordar constantemente, de poder tener su atención constantemente, de poder estar en la presencia consciente y amorosa constantemente de la verdad absoluta. Entonces no hay conflicto. Si entre dos personas de dos épocas diferentes, de dos culturas diferentes, que han seguido dos métodos diferentes, y esas dos personas centran o tienen centrada su atención en dos supuestas formas diferentes de la Suprema en personalidad de Dios. ¿Por qué insisto en esto? Porque quiero evitar conflictos en las mentes de ustedes y quiero evitar conflictos en cuanto a métodos y caminos. Lo que sí, ¿qué pasa con el método que está enseñando Sukadeva Goswami? En esencia es esa verdad absoluta como único objeto de meditación, atención, servicio, etcétera, etcétera. Ahora, evidentemente, como esa verdad absoluta se encuentra fuera del alcance de la conciencia material y no puede ser concebida por la conciencia material, entonces hay que situar la atención en un reflejo o representante de esa verdad absoluta, una de las maneras por las cuales la propia verdad absoluta se refleja a sí mismo. Nadie puede decir esto es un reflejo de la verdad en cuanto a la propia verdad. La propia verdad se refleja por sí misma. Ella decide reflejarse por sí misma. Por tanto, el reflejo de la verdad absoluta no es construido.
esto también es importante. Eso significa que aunque el método está en colocar la atención, colocar el centro de meditación en algo que represente al Señor Supremo, ese algo tiene que ser validado, tiene que ser comprobado de que ese algo no ha sido construido, sino que ha sido filtrado, sino que ha sido, por decirlo así, derivado del plano de conciencia absoluta. Eso es muy significativo y muy importante, porque allí esa regla va a colocar la diferencia entre falsos métodos y métodos verdaderos, o métodos que realmente conduzcan a la autorrealización. Lo que yo acepte como representación, como reflejo, como simbolismo, por llamarlo de alguna forma, de la verdad absoluta, tiene que estar respaldado. De lo contrario, no me puede conducir, o no puede conducir al ser. En última instancia, no puede alojar al ser y conducirlo hacia la experiencia del plano absoluto. Puede sacarlo hasta los márgenes del plano material y colocarlo incluso en el plano de conciencia causal, donde la propia creación no ha ocurrido todavía, y por tanto se puede ser hasta el creador en un momento determinado, el creador dentro de las cuestiones de los mundos materiales, pero nunca se puede trascender. Si el vehículo al cual yo abordo no es un vehículo realmente autorizado, entonces ese vehículo no podrá trasladarme hacia el otro estado, porque cuando llega a la límite de este estado al cual él pertenece, ya ahí sus posibilidades se terminan, porque la sustancia que a partir de ahí adquiere una naturaleza diferente, que es incompatible con la naturaleza de este vehículo. Le estoy rogando por favor que abandonen todo tipo de rigidez mental con respecto al anclaje absoluto a una propuesta de método. Entiendan el método en su esencia nuclear, pero las especificidades de época, historia, etcétera, etcétera, ya eso es otra cuestión. Cuando se encuentren con una forma autorizada del Señor, ya sea en forma de sonido, o sea su nombre, una imagen determinada, etcétera, etcétera, que funcione bien para cada caso determinado, para cada practicante en particular, entonces asume ese método, dedíquese a él, hágalo disciplinadamente, etcétera, etcétera, pero no lo confunda con el método en sentido general. Simplemente sígalo como la manifestación específica del método que más funciona para usted. Pero eso no le lleve a criticar, a negar, a rechazar que otra persona se identifique con otra representación del Señor, también, repito, autorizada, que sea la que más funcione para esa persona de acuerdo a sus cualidades y a la etapa por la cual se encuentra transitando. Voy a repetir de nuevo, la esencia hay que comprenderla, el método hay que comprenderlo. ¿Cuál es el método? El método, insisto, es el siguiente: seguir todo un proceso que cada vez me prepare y me acerque más a la posibilidad realizable, porque es realizable, de colocar por completo al ser, o sea, el núcleo de cada uno y cada una de nosotros y nosotras mismos y mismas, colocarlo allí integradamente, de forma consciente, de forma amorosa, en la presencia del amoroso Señor, mediante el acercamiento progresivo de una de sus representaciones, o uno de sus modos reflejos, o uno de sus aspectos manifiestos a la manera en que Él decida en este mundo material. Ese es el método. Y de
vamos a encontrar a veces en la historia de la humanidad diferentes personalidades que en un momento determinado no han seguido fielmente un método porque han comprendido por autorización del propio Señor, se han sido, por decirlo así, empoderados y apoderados del propio Señor. Y entonces desde esa comprensión han comprendido la manera en cómo, manteniendo el método original, pueden darle una nueva forma de transmisión. Entonces se crea un supuesto nuevo método. El método en verdad nunca se crea. Nadie puede crear un método para acceder al plano absoluto, porque el acceso al plano absoluto es cuestión solo del absoluto. Nadie puede crear un método para acceder a ello. Ahora, el absoluto puede permitir que se filtre en el corazón de una criatura, alistada ya previamente para ello, se filtre un asomo de comprensión en cuanto a los detalles, las cosas, las cuestiones de la época, etcétera, etcétera, del ser humano de ese momento, y entonces cómo se puede guiar desde esas condiciones a esa criatura hacia el encaminamiento en lo relacionado al plano absoluto. Entonces la misericordia del Señor, del propio absoluto, en última instancia, la que se encarga de todo. Por eso el esforzarse desmedidamente, ciegamente, dogmáticamente, rígidamente, el esforzarse por alcanzar la cuestión de la realización de Dios es una tontería, porque esta cuestión depende del Señor Supremo. Por tanto, el camino está en rendirse, en aceptar, en abrirse, en ser humilde, sencillo, dejar de oponerse, dejar de rebatir, dejar de cuestionar. Simplemente si algo no es lo que sintoniza contigo, ya ok, pero eso no significa si está bien o si está mal. No entres en ese campo de cuestionamientos y crítica, porque es un poco complejo. Simplemente continúa tu búsqueda y simplemente, sobre todo, continúa entrando a tu corazón y continúa allí sintiendo, cultivando el verdadero deseo de alcanzar esa cuestión del reconocimiento de tu propia esencia como trascendental y el reconocimiento, por supuesto, del Señor como la totalidad trascendental. A la misma vez que cultives ese deseo, debes ir sintiendo, no por un sentimiento creado e inventado, imitado, sino sintiendo espontáneamente a su debido tiempo. Irás sintiendo la lamentación, la nostalgia, el llanto por no poder acceder y por seguir atrapado en las trampas del mundo material. Cuando ese tipo de sentimiento en forma de lamentación profunda emerja en tu corazón, cuando ese tipo de sentimiento nuble todo tu corazón, lo envuelva, lo exprima, cuando en verdad no concibas ningún gozo real en la existencia, puesto que no has podido acceder al gozo absoluto del cual se habla en las Escrituras, cuando esa lamentación sea real y espontánea, entonces es que estás justo a punto, como dicen los cocineros, estás a punto, estás justo allí en el momento exacto para recibir el nuevo ingrediente. Si no se llega a ese punto, si no se llega a esa sensación de carencia espontánea interna, entonces debe comprenderse que no se está en el punto. Y si sin estar en el punto se intenta forzar o recrear un supuesto avance espiritual, entonces debe saberse que es falso. Y por tanto, si es falso, todos los supuestos frutos que va a dar también van a ser falsos. He hecho una complejidad de muchas palabras aquí, pero explicar la cuestión de las trampas y de la espiritualidad nunca es simple. De hecho, no está hecha para explicarla, está hecha para vivirla, está hecha para usted convivir con alguien, sentarse, ayudar, servir, y en el tránsito de esa convivencia entonces usted va comprendiendo, de hecho con las menores palabras posibles. Pero en la época moderna eso casi no es posible, así que hay que aludir
no recurrir, disculpen, a estas cuestiones de la tecnología y tratar de ver si con palabras se puede explicar lo no explicable, pero no es explicable. Entonces siempre se cae en temáticas muy complejas. En el intento de explicación siempre se cae en temáticas muy complejas. Pero quiero hacer de nuevo el énfasis aquí. No se puede confundir el método esencial con las incontables maneras en que este método se manifiesta, así como tampoco se puede confundir un aspecto del Señor con todos los aspectos del Señor. El Señor tiene innumerables aspectos indescriptibles y por tanto y demás, el aspecto al cual más yo me identifique no tiene que ser necesariamente el aspecto con el cual el otro más se identifique, porque de hecho no lo va a hacer. Así que la esencia del método, y entonces yo me suscribo a un método determinado que es el que más está funcionando para mí, pero puede que la otra persona se suscriba a otro método, pero aún así los dos tienen que estar colocados en el mismo método. O sea, una forma, una estrategia, una manera, una práctica que vaya permitiendo, que vaya acomodando a la presencia del Señor de una forma cada vez más absoluta en el centro de nuestro propio ser, de manera tal que se vaya convirtiendo en el único punto esencial de atención, meditación, etcétera, etcétera. Y desde ese punto, desde la situación en ese punto, entonces después se va uno devolviendo a su vida cotidiana, pero ya no lo hace desde su vida cotidiana misma, sino que lo hace desde la presencia absoluta de Dios. En un principio vivimos desde nuestra vida cotidiana, tratamos de resolverla y al mismo tiempo tratamos de mirar hacia Dios, pero en el otro extremo no es así. En el otro extremo es que está el ser colocado en el Señor conscientemente y desde allí vive su vida cotidiana y vive también la mirada hacia la vida cotidiana. Es un cambio total, pero ese cambio total de un extremo a otro lleva todo un espectro, lleva todo un proceso, lleva necesariamente un método, y eso me sirve de termómetro de pregunta constante. Lo que estoy haciendo, la forma en que estoy viviendo, la forma en que estoy practicando, está acercando a la verdad absoluta cada vez más a mi vida, se está dirigiendo mi mente cada vez más a ella, mis deseos, mis anhelos, mis asuntos, porque si no es así debo de revisar todo esto, porque parece entonces que algo en mi práctica o algo en mi caminar no está bien. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañen. Una vez más, disculpen por tanta complicación y tanta complejidad de palabras, pero es necesario reflexionar sobre la diferencia entre el método en esencia y los diversos métodos. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind